Bien, estoy con Camila Vergara en un nuevo conversatorio de aquí de Elipsis. Camila Vergara es una periodista e historiadora recibida en la Universidad Católica de Chile. Ahora Camila va a estar hablando de otros grados, de otros estudios en otros lugares fuera de Chile, fuera de Latinoamérica. Bueno, la convoqué a Camila para este conversatorio no solamente para hablar de sus temas de investigación, que me parecen sumamente interesantes, sino porque el caso de Camila comenzó a circular en algunos medios, en algunas redes sociales, por un caso de censura, por un claro caso de censura, una censura deliberada por parte del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Técnica de Darmstadt, esto en Alemania. Camila estaba convocada, si no ahora me corregirá, Camila estaba convocada para disertar, para dar una conferencia, y por algunas publicaciones que según ellos de alguna manera envalentonaban algo del antisemitismo, algo que tuviera que ver con el antisemitismo, dieron de baja la participación de Camila en esta conferencia. Bien, Camila, te doy la bienvenida, te vuelvo a agradecer por estar aquí en este conversatorio de Elipsis. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, partamos con la actualidad en ese sentido de la falta de libertad de expresión en Alemania. Alemania se está cerrando en términos de controlar el discurso, controlar la disidencia, y es algo que es reminiscente de los años 30. O sea, hay política pública que se puede transformar en ley en que básicamente prohíbe el movimiento BDS, que es el movimiento de boicot en contra de Israel, por ser un estado segregado en el fondo y un estado que ocupa ilegalmente los territorios palestinos. El gobierno ha sido activo en pasar políticas públicas que no son vinculantes, son básicamente sugerencias, ¿ya? No leyes, que no tienen fuerza de ley, pero que sin embargo afectan las políticas públicas a nivel de financiamiento. Ahora, la última política pública que fue pasada, la última resolución en contra del antisemitismo, está basada en la definición de la International Holocaust Remembrance Alliance, que es la IHRA, que de hecho tiene esta definición que fusiona el antisemitismo con la crítica al Estado de Israel. Entonces, es una definición que básicamente describe cualquier tipo de crítica al Estado de Israel como antisemita. Entonces, por ende, si cualquier persona tiene un discurso anti-Israel, entonces se le es considerada antisemita y por ende se le quita el financiamiento. Y esto es, aunque no sea, aunque uno no vaya a la cárcel, lo que quiere decir que si hay un caso se iría a la corte, ¿ya? Y por ende la ley o sea, una ley salida de esta descripción del antisemitismo es claramente anticonstitucional en Alemania y de hecho la corte ya se pronunció en un caso parecido a nivel local en la ciudad de Múnich, donde básicamente una persona quería hacer un evento que era de boicot a Israel y un evento académico, o sea, de intercambio de conocimiento, y la municipalidad se lo negó. Entonces fueron a la corte y la corte dijo, no, esta política es anticonstitucional, ya que está tratando de imponer una narrativa y de bloquear y censurar ciertas expresiones políticas. Y eso es que está en contra de los derechos básicos en la ley básica alemana. Sin embargo, el Estado, el gobierno ha hecho caso omiso de eso y ha pasado varias resoluciones que van en contra de la crítica a Israel. Entonces, es en este contexto que luego de haberme invitado a dar esta charla magistral muy prestigiosa de Eugene Kogon, que fue un judío que fue sobreviviente de los campos de concentración y que básicamente se dedica a ver cómo el nazismo se permanece en las estructuras estatales y cómo desde el socialismo democrático hay que desmantelar eso. Y por ende, con mi trabajo había mucha sintonía. Se me invita a dar esa charla magistral. Sin embargo, cuando se empieza a promocionar la charla, parece que uno de los que organizaba empezó a ver mis posteos
en Twitter, ¿ya? Y donde tengo 20.000, 22.000 seguidores, en el fondo son la mayoría, mucha gente de la academia, alumnos, ¿ya? Y básicamente yo, todos mis posteos son de acuerdo al derecho internacional, porque eso es más o menos lo que yo me dedico en términos de la ley y de cómo se aplica en la realidad. Entonces, todo lo que yo digo está muy basado en la ley internacional y no es simplemente algo que sea una opinión que no tiene... que no tiene piso, por así decirlo. Entonces, se ve que yo estoy en contra del Estado de Israel como un Estado apartheid, un Estado que tiene segregación interna y que por ende tiene que ser desmantelado como tal. ¿Ya? Y eso es algo que las Naciones Unidas ha dicho, Amnistía Internacional, hay muchas organizaciones alrededor del mundo que lo dicen, entonces no soy la única. Sin embargo, debido a la nueva resolución, entonces se toman de esa resolución diciendo cualquier persona que critique al Estado de Israel diciendo que es un Estado racista, entonces es antisemita. Entonces, por ende, me cancelan esa charla y yo hago esto público en mis redes y la academia empieza a reaccionar inmediatamente, mandan cartas, gente muy prestigiosa mandando cartas inmediatamente, indignados por esto, y la universidad, en vez de retraerse en el fondo y de rectificar, suben una declaración en la que abiertamente me llaman antisemita, que estoy distribuyendo propaganda del holocausto, que niega el holocausto, que estoy propagando teorías conspirativas sobre Israel y que por ende yo no estoy, mis valores no están de acuerdo con la charla y por ende me están cancelando y ponen dos de mis posteos como evidencia de mi antisemitismo. Sin embargo, esos posteos no tienen absolutamente nada, o sea, uno ni siquiera nombra al Estado de Israel ni nada, en el fondo es simplemente una aseveración general, ¿ya? Y se toman de esto y básicamente empieza una difamación para justificar su propia decisión, que básicamente es prosionista. Y esto es algo que tiene mucha relevancia, porque no solamente mi caso, sino que, por ejemplo, hay 180 activistas y artistas que han sido cancelados en Alemania desde octubre 7 de 2023. Entonces, un lugar que era un refugio en el fondo para los artistas, hoy día se ha transformado en un lugar donde realmente no se puede hablar del tema. Sí, Entonces, esto... perdón Camila, vimos las imágenes terribles, ¿no? En algunas convocatorias masivas de gente pro-Palestina o en realidad gente que se oponía a que continuara o a que cesara el fuego, ¿no? de Israel, a que se detuviera el genocidio en la franja de Gaza. Y vimos imágenes terribles de policías corriendo, incluso a niños, ¿no? Sí. Incluso a niños, así que la violencia es gigantesca. Perdón. Lo que pasa es que si el Estado le da la instrucción a la policía de que cualquier crítica a Israel y cualquier aseveración pro-Palestina es un crimen, básicamente. O sea, no un crimen porque no es ley, pero es algo que es antisemita y por ende tiene que ser reprimido. Y de hecho, la definición dice que las instituciones del Estado tienen que prevenir el antisemitismo. Entonces, hay medidas preventivas, que es básicamente censura previa, que tú tienes que prohibir que la persona hable acerca del tema. Entonces, si alguien está simplemente con un atuendo pro-Palestina o algo, inmediatamente se le va a arrestar para prohibir que esa persona hable. Entonces, es realmente tenebroso lo que está pasando y esta misma definición, que de hecho está hecha por esta institución que es prosionista, se ha inmiscuido y se ha filtrado en muchos estados del mundo. De hecho, 43 estados del mundo la han incorporado, quizás no como ley, pero como política pública. Argentina es uno de los únicos países con Colombia de Latinoamérica que lo ha incorporado desde el 2020, porque el lobby sionista en Argentina es muy fuerte. Entonces, ahora, por ejemplo, hay una ley en Estados Unidos, en el Senado, que hace esta definición como ley. O sea, básicamente prohíbe la crítica al Estado de Israel, llamándole antisemitismo. Entonces, esa ley que hoy día está en el Senado, luego de esta elección en que los republicanos han ganado el Senado, lo más probable es que vaya a ser ley en Estados Unidos. Y eso es otro paso, no es simplemente política pública, sino ley. Por Ujú. otro lado, tenemos las universidades. Las universidades en todas partes del mundo están también siendo infiltradas por estos grupos lobistas que básicamente los ponen en los códigos de conducta. Entonces, hoy día hay muchas universidades, incluida mi universidad de Essex, donde trabajo,
que han incorporado esta definición surrepticiamente, sin discusión, y que lo pone como el código de conducta y lo pone como a nivel de discriminación y de abuso, básicamente. Es como parte de si uno como académico básicamente hace una aseveración discriminatoria en contra de un alumno por cualquier razón, a uno lo pueden despedir, no importa si uno tiene fuero o no. Entonces, pasaría lo mismo con el antisemitismo, Ujú. que si uno critica a Israel, una posición que es básicamente válida, entonces uno podría ser despedido. Obviamente uno puede ir a la corte y pelearlo porque eso no está correcto. Sin embargo, el daño ya está hecho y el daño de la autocensura es algo que no se puede evitar con eso. Ujú. Sí, me parece que es una buena definición, es algo muy tenebroso. Yo te contaba antes de comenzar a grabar lo que ocurre aquí en Argentina, vos antes lo dijiste, la comunidad judía aquí en Argentina ya desde hace varios años es una comunidad muy cercana a la derecha, por no decir ultraderecha. De hecho, el presidente Milei es una persona muy cercana a la comunidad judía y al Estado de Israel, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver quiénes son los amigos o los cercanos como para también determinar, ¿no? algunas cuestiones. A veces eso sirve para poder ilustrar algunas cosas. Eh, me parece, yo iba a decir increíble, al mismo tiempo no, porque digo, el sionismo tiene una fuerza, tiene una potencia, y algo que no me sorprende de esto, sí me aterra, ¿no? Porque que sea ley que uno, cuestionando las políticas del Estado de Israel, lo cataloguen, incluso una persona siendo semita, ¿no? Como en mi caso, lo cataloguen de antisemita, bueno, hasta ahora venía siendo una trampa discursiva, ¿no? Yo creo que el sionismo de alguna manera va poniendo trampas en el debate público, en el debate social. Pero ya pasar de estas trampas a trampas legales, ya me parece que es un corrimiento sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Digo, yo no sé qué va a ocurrir el día de mañana si en Argentina esto se incorpora y si alguien ve mi perfil o los conversatorios o la clase de personas con las que hablo, digo, no para victimizarme, ¿no? Digo, pero ¿qué podría llegar a ocurrirle a una persona como yo, abiertamente antisionista? Es Una realmente... lista negra, lista ¿Cómo? negra, eso es una lista Claro, negra, eso es lo que está empezando a ocurrir ahora, y de claro. hecho los académicos en Alemania, o sea, hubo una carta abierta apoyándome y en el fondo denunciando esta injusticia y la censura. 370 académicos, profesores de alrededor del mundo firmaron. Sin embargo, muy pocos alemanes porque hay miedo. Y los colegas en Alemania están en redes clandestinas hoy día. O sea, han vuelto a esta memoria de la disidencia en Alemania en los años 30, de armar conexiones que no son visibles, porque si ellos saben, si, por ejemplo, esta nueva política que le quita el financiamiento a las instituciones y a las personas. Entonces, tú como académico, si tú, o sea, tú no tienes tiene que tener algún tipo de financiamiento para hacer investigación, además de enseñar. Entonces, si tú eres en contra de Israel o tienes alguna opinión, entonces no te dan dinero. Entonces tu carrera se acaba. Ujú. Pueden de echarte o la misma institución pueden, si una institución es básicamente de resistencia, la puedes desmantelar en el fondo porque no hay financiamiento. Y eso es algo que está empezando a ocurrir ahora. Estamos en eso y claro, o sea, el sionismo ha estado preparando el terreno por mucho tiempo y tú dices, pones trampas. Sí, también ponen eslogans y en el fondo eso es algo que se repite constantemente. Yo como periodista veo cómo es algo que se disemina en los medios tradicionales, que son frases hechas que se van metiendo por repetición en la mente de las personas y no se cuestionan. Entonces es una nueva forma de indoctrinamiento y de cerrar en el fondo el debate, que es realmente tenebroso. Ujú. ¿Y esto cómo lo ves vos como chilena? Bueno, Chile, si no me equivoco, es el país o uno de los países por fuera de Palestina que mayor cantidad de población de origen palestino o antepasados palestinos tiene en el mundo. ¿Qué ocurre con esto que estamos viendo? Esto, por supuesto, que tiene muchísimos años, digo, de la fundación del Estado de Israel, ¿no? De la Nakba, pero lo que acontece a nivel global, a nivel de opinión pública, a nivel de conflicto, desde el 7 de octubre del 2023. ¿Cómo lo ves como chilena y dentro de tu país?
Sí, yo creo que el caso de Chile es muy parecido a lo que está pasando en lugares que se dicen pro-Palestina, pero al final de cuentas sigue todo igual, ¿ya? Ujú, Hay una retórica, hay una gran comunidad palestina, la mayoría de las personas en Chile son pro-palestinos, ¿ya? Hay ujú, muy pocos sionistas en Chile, o sea, y los sionistas son súper poderosos. ujú, Son dueños de medios de comunicación, dueños de bancos, ¿ya? Pero son la minoría. Entonces, la mayoría de las personas no son sionistas. ¿Ya? Entonces hay un fuerte sentimiento pro-Palestina y de hecho nosotros tenemos nuestra propia comunidad indígena que también vive sitiada, que son los mapuches en el sur, y ujú, se le han comparado con los palestinos, en el fondo, en un sentido de que viven en estas reservas, básicamente, y la policía les hace redadas cada cierto tiempo, con perdigones en contra de los niños, en los colegios, con los animales, les matan los animales, les llevan perros para atacarlos. O sea, realmente es un terrorismo de Estado que se hace a la población indígena. Entonces ujú. se ha ido una comparación en el derecho internacional de estas comunidades que viven en estas como especie de prisión al aire libre, en el fondo, o de una inseguridad dentro del Estado y que son Cárcel, básicamente cárcel a cielo ciudadanos. abierto, ¿no? Como Gaza. Claro, claro, como Gaza, pero que no con murallas, pero Ujú, básicamente con un aparato de seguridad que puede hacerte redadas en cualquier momento. O sea, tú no tienes tu seguridad de tus derechos, tú eres ciudadano de segunda clase, ¿ya? Y ujú, eso es muy evidente. Entonces, desde el principio, el presidente Boric ha estado como a favor de Palestina y han hecho gestos retóricos, ¿ya? Sin embargo, todo sigue igual. Por ejemplo, las policías y la policía militarizada en Chile, que Chile es el país que más gasta en lo militar, ¿ya? En costos militares en la región. 7 veces más que el próximo país, ¿ya? Entonces, hay mucho dinero y eso viene de la dictadura. Se reservó un porcentaje de lo que venía de las reservas del cobre que iban directo a los militares, ¿ya? Y esto fue algo que se pactó durante Pinochet para tener una autonomía militar y tener en el fondo estas redes promilitares, ¿ya? Entonces hay una relación intensa entre israelíes y los militares israelíes y los militares colombianos también, y los chilenos, y los estadounidenses. Y de hecho hay comparten tácticas, ¿ya? Y eso fue muy famoso. Hubo un tiempo en que los militares israelíes apuntaban a las rodillas de los palestinos, ¿ya? Para inmovilizar, no matarlos, sino que inmovilizarlos y dejarlos inválidos. Y eso es algo que se empezó a hacer en Chile también, con perdigones, con el tema de apretar el cuello. Hay muchas formas de inmovilizar a las víctimas que se ha ido contagiando y se han ido aprendiendo, entonces hacen retiros, ¿ya? Entonces eso es algo que sigue pasando, ¿ya? El intercambio de armas, de logísticas, ¿ya? Chile hace mucha logística en términos de radares, ¿ya? Hay mucha intercambio militar que sigue completamente igual. Entonces, todo el intercambio comercial sigue completamente igual. No hay ningún tipo de boicot a Israel. Sigue el embajador israelí, no sigue el embajador chileno allá. O sea, no, simplemente es retórica, ¿ya? Entonces, cuando se están cometiendo un genocidio y crímenes de guerra constantemente, obviamente, si uno tiene una gran población palestina y es un país que ha estado victimizando a sus propios población indígena, uno debiera por lo menos pedirle al gobierno socialdemócrata que fuera un poco más fuerte y quebrara relaciones con Israel, ¿ya? Y eso no creo que va a pasar, o sea, es ujú, simplemente retórica y es muy decepcionante. ujú. Entiendo. Y eso pasa en todos lados, en el fondo. Sí, sí, sí. Sí, no sé qué país, digo España, creo que Pedro Sánchez ha dicho algunas cosas, pero los barcos con cargamento, con armas siguen yendo, ¿no? De España hacia Israel, digo, la venta de armamento a Israel, Alemania, Francia, quizás algún que otro comentario, pero es cierto que, bueno, si Boric, el país con mayor cantidad de población palestina, de origen palestino, solamente queda en lo retórico, bueno, ¿qué le queda a los otros países? Me parece importante para señalar la fuerza del sionismo. Eso es algo que digo, me sorprende y al mismo tiempo no tanto, como dije antes, pero tiene una fuerza y hay algo muy poderoso en el sionismo. Hay algo de la victimización constante del pueblo
del pueblo israelí, ¿no? Digo, porque aquí ocurre algo en Argentina muy particular. La mayoría de los judíos argentinos tienen algún familiar viviendo en Israel, alguna persona muy cercana, muy querida, que eso no termina, creo, digo, por lo que estuve leyendo o hablando con algunas personas, no termina de ocurrir, por ejemplo, con la comunidad judía francesa. La comunidad judía argentina tiene una cercanía muy grande con el Estado de Israel. Pero la potencia, cómo se impregna en las discusiones, ¿no? La gran victoria del sionismo es pensar que antisemitismo, que cualquier crítica es antisemita, ¿no? Esa es la gran victoria del sionismo, o que antisionismo es lo mismo que antisemitismo, ¿no? Mejor dicho. Y creo que hay que empezar a desmantelar desde ahí, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Creo que eso es lo más importante. Lo que pasa es que una persona sionista que se educó dentro del sionismo, como le ocurre a la mayor parte de la población judía en Argentina, después es muy difícil poder desarticular algo de eso, ¿no? Siempre aparece lo mismo, nos estamos defendiendo. Si no nos defendiéramos así, ya no existiría, digo, no existiríamos a día de hoy. Bueno, digamos, las diferentes formas que tenemos para poder luchar contra eso. Mientras tanto, mientras nosotros estamos hablando ahora, siguen muriendo niños, mujeres, ancianos en Gaza, siguen muriendo niños, ancianos, mujeres, civiles, inocentes en el Líbano. Más allá del alto al fuego que imagino que Israel no va a respetar, como no respeta nada de lo que le diga cualquier organismo internacional. ¿Cuál es tu visión actual y tu visión a futuro? Ni siquiera te diría un futuro mediano o largo plazo, tu visión a un plazo, cercano plazo. Mira, primero, quiero referirme al poder que tiene el sionismo en el mundo. Es un poder que no es solamente retórico, la retórica solamente viene luego de que tú tienes el poder de poner esa retórica en los medios. Y hay Ujú. que recordar que Estados Unidos, desde los 90, que le da cada año al Estado de Israel 3,8 billones de dólares. No, o sea, estamos hablando de 33,8 mil millones de dólares anuales, ¿sí? En ayuda, ¿ya? Y esta ayuda pueden ocuparla como ellos quieran. Entonces, cuando tú tienes un grupo sionista que está atado al Estado de Israel, no me cabe ninguna duda de que parte de ese dinero es destinado a todos los pro-sionistas alrededor del mundo para hacer el lobby en sus propios países y a integrar las definiciones. Entonces, o sea, sería muy fácil, cuando yo estudio los movimientos populares, o sea, si me dan 3,8 mil millones de dólares, o sea, uno puede hacer maravillas con eso, claro, o sea, hay mucho dinero, ¿ya? Y mucho de ese dinero se va de vuelta a Estados Unidos para comprar a los representantes en el Congreso. Hay dos grupos, el AIPAC ¿cuál es el otro? El CUFI, que son básicamente dos organismos que ayudan a canalizar dineros para campañas políticas. Entonces, en el fondo, agregan los dineros del sionismo y empiezan a donar a todos los candidatos, a todos los representantes. Entonces, hoy día, la mayoría de los representantes en el Senado norteamericano han recibido platas del sionismo. Entonces, están completamente cooptados por un país externo. O sea, o sea realmente es como... es increíble pensar de que hay otro país influyendo en la política norteamericana y a nadie se le mueve ni un pelo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, eso es algo que es parte del poder, un poder que le ha dado a Estados Unidos, que los han financiado con una cantidad de plata horrible y que esa plata se ocupa para integrar el mensaje en todos lados, pero también para crear un estado de bienestar en Israel. En Israel a ver, sí, tú debes saber, pero tienes el derecho de nacimiento, que básicamente a uno le van a dar un tour en Israel, todo pagado. De hecho, si tú eres judío en Estados Unidos, te dan $60,000 de regalo, más una tierra, que no es tuya, básicamente, que es una tierra palestina, que tienes que ir a tomártela y para ser colono. Entonces, muchos hay un tema de dinero que empieza, obviamente estamos en una situación de precariedad tremenda. Entonces, si alguien le ofrece $60,000 y tierra, mientras uno no tiene ninguna propiedad donde vive, es difícil decir no, ¿ya? Entonces, hay un tema de cooptación material de Israel con estos dineros, ¿ya? Y en el Estado de Israel hay salud universal, hay educación universal, hay entrenamiento del trabajo universal, o sea, cualquier persona que vive en Israel y es judía tiene su vida asegurada.
¿ya? Y eso no es lo que tenemos en ninguna otra parte del mundo. Entonces, todo ese dinero se ocupa para hacer de Israel un lugar que, en el fondo, no hay ningún problema en términos de socioeconómicos, por así decirlo, para los israelitas. Por el otro lado, tenemos la ideología del sionismo, que es una ideología supremacista basada en la escritura sagrada. ¿Ya? Hay algo ahí que estamos volviendo a la barbarie poco civilizatoria de antes del Renacimiento, en el fondo, como hay un tema ahí de las guerras medievales, ya a través de la religión y de algo que es completamente no racional. ¿Ya? Entonces, Guerras cuando santas, ¿no? las guerras santas, que son en el fondo un producto de la imaginación, una weaponización, ¿cómo se llama?, de la religión. Entonces, cuando uno ocupa la religión y algo que no es racional y no está basado en la realidad, y luego lo empaqueta de una forma que se puede vender, y eso se planta en los medios de comunicación, eso es muy peligroso. Por ejemplo, el tema de que los judíos tienen un derecho a estar en esa tierra porque estuvieron en esa tierra 2000 años atrás, ¿ya? Y que había, claramente había una historia, pero si empezamos a ir 2000 años atrás en cualquier país, entonces claramente ninguno tiene derecho a nada, ¿ya? Y eso es algo nosotros no tenemos derecho a la tierra, nosotros ocupamos la tierra, o la usamos, somos parte del ecosistema, por así decirlo. Entonces la idea de la soberanía, de esta idea colonial del enclave, también es otro muy importante, el enclave del oeste, en el fondo, de occidental, en el Medio Oriente, que es un proxy de Estados Unidos, que es la única democracia en el mundo, única democracia en el Medio Oriente, que es otro eslogan. Eso es algo que se planta en los medios de comunicación y se repite hasta que, en el fondo, la gente simplemente no lo cuestiona. Uno de esos eslogans, que yo creo que es uno de los más peligrosos, es que el Estado de Israel tiene derecho a existir. Y eso es algo que es completamente ridículo, en el sentido de que ningún Estado tiene el derecho a existir. Son los pueblos los que tienen derecho a la autodeterminación. Entonces, un Estado es algo artificial que nosotros hacemos en el fondo. Un Estado se quiebra, se refunda, pero el Estado no tiene derechos. El Estado es reconocido por otros Estados, pero el Estado no tiene derechos como entidad. Los humanos, en el fondo, las personas y hoy día las corporaciones tienen derechos, ¿ya? Eso es una blasfemia un poco del tema de los derechos individuales, pero esa es la idea. La idea de que el Estado de Israel tiene el derecho a existir es simplemente algo que no se sostiene en ningún otro Estado, en el fondo. Ni nosotros no hablamos así de ningún otro Estado. El eslogan es Israel tiene derecho a defenderse. Claro, pero defender sus fronteras, no atacar. Eso es algo, y de nuevo se hace como que el ataque y el bombardear otros países sin siquiera declarar la guerra, sino que simplemente bombardear es un derecho. Y eso de nuevo es algo que no está en ningún derecho internacional, no está en ninguna cláusula, y que incluso los abogados repiten. Por ejemplo, en el Reino Unido, el primer ministro es abogado de derechos humanos. Y él dijo que básicamente Israel tiene el derecho a defenderse y de cortar el agua y de producir hambre, y que ese es su derecho. Y es algo que es básicamente eso, o sea, no pasa el curso, ¿ya? En términos de la escuela de derecho, ¿ya? Eso es simplemente algo ridículo, que no tiene nada que ver con el derecho internacional. Entonces, eso es algo que se planta en los medios, y con el poder monetario, en el fondo financiero del sionismo, y básicamente no se cuestiona. Y todos los periodistas, que no son periodistas, simplemente son propagandistas, lo tienen que decir. Y hay ciertas eh, palabras, por ejemplo, que se han prohibido. El New York Times, de hecho, se filtró que había una nueva guía para referirse al conflicto de Israel y Palestina, y no se podía decir genocidio, no se puede decir apartheid, no se puede decir segregación, no se puede decir ocupación. O sea, hay varias palabras que no se pueden usar. Entonces, esa es la forma en que el sionismo, a través del dinero, empieza a crear una narrativa y la empieza a diseminar por todos lados. Entonces, yo creo que eso es el poder del sionismo, en el fondo, que viene, si no tuvieran dinero no podrían hacer eso, ¿ya? Y eso es algo que Estados Unidos no va a cortar. Como especialista en derecho internacional, ¿qué ocurre cuando un Estado como el Estado de Israel hace caso omiso a todas advertencias, a cuestionamientos, a críticas, a pedidos de todo tipo de cese al fuego?
¿qué ocurre? Digo, porque esto me parece que Israel lo que está generando ahora es un nuevo paradigma, pero no solamente un nuevo paradigma en Medio Oriente. Yo creo que a nivel internacional, digo, el día de mañana a Argentina se le ocurre iniciar una guerra santa con Chile y comienza a bombardear, sin más. Y la ONU y la Corte Internacional de Justicia probablemente mencionen lo que está haciendo Argentina y Argentina diga, bueno, esto está escrito. ¿No? De repente, ¿no? Bueno, pero es Milei, lo ya que mismo que hizo tenemos un Israel. presidente muy cercano a las revelaciones bíblicas. Claro. Bueno, eso es exactamente lo que ha hecho Israel, pero citando a Estados Unidos. Entonces no es un nuevo paradigma. Mm. Netanyahu ha hecho explícitamente, bueno, Estados Unidos bombardeó Irak, Estados Unidos torturó en Abu Ghraib, Estados Unidos ha bombardeado no sé cuántos países y nada ha pasado. Claro, Estados Unidos no es miembro de la Corte Internacional Penal. Estados Unidos no ha firmado ni un tratado, básicamente, de derechos humanos. Es un país que, por ser el más poderoso del mundo, se queda afuera, en el fondo, y prefiere quedarse afuera. Y no está regido, en el fondo, por el derecho internacional, como lo están otros países que sí han firmado todos los tratados, ¿ya? Entonces, desde el derecho internacional hay varias vías. Una es en el fondo la legal, ¿ya? Y que básicamente, como sabemos, las cortes no tienen militares, entonces no se puede llevar a cabo algo si en el fondo no hay una fuerza armada que vaya, una policía que te vaya a arrestar. Entonces, por ende, depende de los otros países que hagan material en el fondo estos arrestos, ¿ya? Por el otro lado, si se dice que Israel está cometiendo genocidio, los otros países tienen que reaccionar, pero de nuevo, es algo que no hay un leviatán en el fondo, no hay un organismo que sea superior que obligue a los países a acatar lo que las cortes dicen y que esos países tengan consecuencias si no lo hacen. No existen consecuencias, las consecuencias lo hacen otros países. Entonces, tenemos ahora el reverso de que Estados Unidos hoy día está diciendo de que todos los países que vayan a acatar la orden de detención en contra de Netanyahu y Gallant van a ser básicamente sancionados por Estados Unidos y van a ser boicoteados en su economía. Entonces hoy día, eso estaba refiriéndose no a países como Chile, sino que a Canadá. Entonces hay un tema ahí de que hoy día Estados Unidos está viendo su poderío amenazado y está básicamente diciendo los mismos senadores, están diciendo, bueno, si Netanyahu lo arrestan y lo ponen en juicio en el fondo, nosotros venimos después en el fondo, somos nosotros después, porque claramente George Bush, Barack Obama, Joe Biden, todos ellos son criminales de guerra. Todos ellos han matado miles de personas con drones, con bombardeos ilegales, en el fondo, y eso lo sabemos todos. Entonces, y eso hay una impunidad que se ha venido arrastrando. O sea, estas órdenes de detención son las primeras en contra de líderes occidentales. Y como occidentales, es la primera vez. Entonces, es un paradigma, yo diría que toda esta infraestructura legal ha funcionado para tratar de controlar a los países que no son del occidente, sino que son del sur global, y en el fondo es el norte global imponiendo en el fondo un derecho internacional a el sur global, y hoy día esto está siendo subvertido, ¿ya? Entonces eso no está funcionando bien, vamos a ver lo que va a pasar, ¿ya? Vamos a ver si al final Netanyahu va a salir del país, porque obviamente tiene que salir del país para ser arrestado, ¿ya? Y eso obviamente tendría que ser muy tonto en el fondo para hacerlo, no tiene por qué salir en este minuto, ¿ya? Es como cuando Pinochet sale a hacerse esa cirugía a Londres y lo arrestan en Londres, no tenía por qué haber hecho eso. Entonces, obviamente, los tiranos aprenden de los otros, entonces obviamente tiene que salir del país para ser arrestado. Y por el otro lado tenemos la vía de las Naciones Unidas y la vía del Consejo de Seguridad, que es la mano armada en el fondo de las Naciones Unidas. Hay una doctrina que era la R2P, que es la razón para proteger, que básicamente fue una doctrina que se hizo para prevenir el genocidio y que básicamente empodera a las Naciones Unidas para mandar cascos azules a los lugares en que hay presunción de genocidio, donde el propio país no es capaz de proteger a su propia población, y eso fue algo que se empujó en los 90 y el 2000, ¿ya? A finales En los Balcanes, ¿no? En la guerra en de, Bosnia. Ujú. Claro, después de eso, en el fondo, viene toda esa doctrina, ¿ya? Y hoy día esa doctrina ni siquiera se discute.
¿Por qué? Porque Estados Unidos pone su veto en el Consejo de Seguridad. Entonces hoy día tenemos una infraestructura internacional que le da el poder de veto a las personas que están cometiendo el genocidio, que están costeando el genocidio. Entonces, esa opción está cerrada, ¿ya? En términos de mandar ayuda militar o mandar soldados, en el fondo, a pelear directamente en contra de Israel para proteger a los palestinos, que ese sería la doctrina de la responsabilidad para proteger, que no se ha ni siquiera nombrado en las Naciones Unidas hoy día y que estaba muy en boga en los 2010, 2009, por ahí. Entonces, esto está provocando una crisis institucional internacional, en el sentido de que siempre se ha querido reformar las Naciones Unidas, porque es insólito, básicamente, que algunos países del mundo tengan derecho a veto. ¿Ya? Obviamente, China veta lo que se refiere a ella, a su país o a sus proxies, en el fondo. Entonces, hay un tema, y Rusia lo mismo. Entonces, hay un tema de protegerse las espaldas y de no prevenir el genocidio y otros crímenes. Entonces, obviamente, tiene que haber una forma de saltarse eso. Y tenemos un plenario de las Naciones Unidas en que básicamente todos los países, salvo dos o tres, han estado a favor del cese al fuego y de todas estas resoluciones en contra de Israel, pero nada se lleva a cabo. Entonces, es muy frustrante en el sentido estructural, pero creo que eso va a abrir, la crisis va a abrir una posibilidad para que eso se reforme, ¿ya? Y que quizás no va a servir a la causa palestina ahora mismo, y eso es algo terrible también de pensar, de que la causa palestina va a ayudar quizás a que se abran nuevos caminos, en el fondo más humanos, y que donde el derecho internacional realmente se respete, y no como ha pasado ahora durante todo este tiempo, desde Estados Unidos bombardeando Irak, que no sucede en el fondo, pero va a ser a costa de los palestinos. Los palestinos son los mártires en el fondo, los que abren la puerta, las personas que se inmolan en el fondo, sin quererlo, pero que van a quizás abrir a un nuevo cambio. Yo no veo mucha posibilidad más que se tome una coalición del sur global, por ejemplo, y que haya algo, un accionar más profundo, pero si países del Medio Oriente se toman la justicia por sus manos, que en el fondo es completamente aceptable en este minuto, en el fondo, porque han sido bombardeados dentro de sus propias fronteras, tienen el derecho a defenderse, de hecho, dentro del derecho internacional. No creo que lo hagan, ya que eso llevaría a una tercera guerra mundial y Estados Unidos ya está básicamente diciendo que va a mandar 3 veces más dinero a Israel si hay cualquier ataque en estos momentos, en el fondo. Entonces, lo creo muy complicado y creo que lo de Palestina no se va a resolver hasta el próximo año. Hay muchos procedimientos. Miembros de la sociedad civil que han metido juicio, o sea, hay cosas caminando y hay un nuevo tribunal, de hecho, que se está estableciendo, un tribunal que es alternativo, ¿ya? Para solamente este tema y que se está juntando información para poder tener otra alternativa a la Corte Internacional Penal y también a la Corte de Justicia Internacional. Ujú. Bien, Camila, bueno, interesantísimo todo lo que nos venís diciendo del caso de Palestina, de Israel. Me parece importante seguir pensándolo todos de manera conjunta, ¿no? E ir derribando esas barreras que ha propuesto el sionismo durante tantos y tantos años, esas narrativas, ¿no? Trampas, en algunos casos muy, muy certeras, ¿no? Muy efectivas también al mismo tiempo, pero no se puede quitar de la ecuación el poderío económico del sionismo. Digo, antes vos lo mencionaste, yo no lo había mencionado en el comentario que hice, y bueno, estamos hablando de billones de dólares. Hay algo allí que uno no puede quitar, ¿no? Me gustaría repasar, antes de despedirnos, tus líneas de investigación, que por lo que estuve leyendo me resultaron interesantes. Sé que estás escribiendo un libro sobre populismos. Bueno, ¿qué nos podés decir? Bueno, ahí tenés un libro, perdón, Corrupción Sistémica, Ideas Constitucionales para una República Antioligárquica, libro que publicaste en el año 2020. ¿Qué nos puedes decir de ese libro, de tus líneas de investigación, de los populismos? Sí, mira, lo que yo me dedico básicamente es a investigar los gobiernos populares en la historia Ujú, como una forma como una fuente de creatividad e imaginación para hoy día, en el fondo para el hoy.
yo parto de la base que hoy día no tenemos democracias. La democracia, la idea, hablando de slogans y de conceptos vacíos, ¿ya? La democracia es un concepto vacío en el sentido que nosotros, la democracia es equivalente a las elecciones libres. Y simplemente eso, porque no hay, no hay accountabilidad, no hay realmente, no se puede hablar de que si un gobierno no satisface las demandas no es democrático porque fue electo. Entonces hay un tema de que básicamente se reduce la democracia a la elección y la elección simplemente no significa nada. Si uno ve alrededor del mundo, uno puede elegir los amarillos, los rojos, los azules y al final el resultado es básicamente el mismo, un poquito peor o un poquito mejor, pero no realmente lo que el pueblo quiere. El pueblo no se autogobierna. Entonces la idea de que la democracia es el poder del pueblo y que el pueblo gobierna o que los que gobiernan gobiernan para el pueblo, eso es una falacia y no se cumple en casi ningún país del mundo. ¿Ya? Entonces yo parto de la base que hoy día no tenemos democracia, sino que tenemos democracias oligárquicas. Es decir, tenemos gobiernos que son elegidos por elecciones libres. Sin embargo, esos gobiernos y esos representantes legislan, adjudican y hacen políticas públicas que benefician desproporcionadamente a los poderosos y que básicamente precarizan a la gente común y corriente. ¿Ya? Y eso es algo que se ve en los resultados de los gobiernos. La desigualdad económica sigue creciendo, la pobreza sigue creciendo y los millones y trillones de dólares. O sea, Elon Musk en 2 años más va a tener $1 trillón. Entonces, hay un tema ahí de que uno ve cómo la torta, no simplemente que está mal repartida, sino que las políticas públicas y las leyes están haciendo posible de que esa acumulación de riqueza sea posible. O sea, para mí parte de mi trabajo es desnaturalizar la idea de la desigualdad, de que no es algo que simplemente existe, sino que es algo creado, algo que nosotros manufacturamos a través de las regulaciones y las leyes. Entonces, si tenemos leyes que supuestamente tienen que servir a todos, y por ende o sea, un gobierno democrático o un Estado democrático en que somos todos iguales y que todos sufrimos la ley igual, eso no es lo que pasa hoy. Los gobiernos y los estados encarcelan la pobreza, benefician a los más ricos, dan básicamente socialismo de Estado a los ricos y un neoliberalismo crudo a las masas trabajadoras. Y eso pasa en todos los lugares del mundo, en todas las democracias avanzadas por igual. Hoy día el underclass en el fondo son los inmigrantes que no tienen los mismos derechos y así es como se han mantenido estas democracias, ¿ya? Entonces, que son oligárquicas. Entonces, desde esa premisa yo voy a buscar herramientas y ejemplos de otros gobiernos populares que se pueden llamar democracias o gobiernos democráticos en la historia de la humanidad, para así poder criticar lo que tenemos hoy, mostrar que hay alternativas posibles y mostrar el poder que tenía el pueblo antes. ¿Ya? Y voy a la República Romana, donde básicamente la clase plebeya, los plebeyos que eran los comunes, los que no eran nobles, básicamente empiezan a ganar terreno y a institucionalizar su poder. Y tenían sus representantes exclusivos, que eran los tribunos de la plebe, elegidos en la asamblea plebeya, ¿ya? Y el Senado era donde estaban los aristócratas, que tenían el poder del dinero, ¿ya? El poder del presupuesto, y los plebeyos tenían al final el poder de la ley. O sea, al principio las leyes que pasaban eran solamente vinculantes para los plebeyos y al final de un cierto periodo eran vinculantes para todos los romanos, ¿ya? Entonces era un tremendo poder. Tenían derecho a veto, tenían derecho a interceder en términos de procesos judiciales en contra de plebeyos que han sido discriminados o atacados por los nobles, por ejemplo. Tenían el derecho a incluso modificar las leyes de ciudadanía y poder incluir a otras poblaciones que habían sido colonizadas a la clase plebeya, ¿ya? Entonces hacen nuevas instituciones, o sea, hay una efervescencia institucional y un poder plebeyo tremendo en la Roma republicana, ya antes del imperio. Ujú. Y como la investigación mía es que en mi mundo que tú tienes más institucionalización del poder es cuando empieza la corrupción. Empieza a corromperse porque básicamente los plebeyos que llegan al poder y llegan a ser la autoridad pública en de las distintas instituciones, se empiezan a mezclar con los aristócratas a través de, en el fondo, el casamiento, el matrimonio, y al final son invitados a participar del Senado a sí mismo. Entonces hay un tema de una fusión de las élites plebeyas y nobles, en el fondo, que al final hacen de una casta que vuelve a oprimir a los plebeyos y los plebeyos son no representados, que es algo muy parecido a lo que nos pasa hoy, pero incluso con menos poder lo que tenemos hoy día. Entonces, para mí, la única forma de pelear en contra de esta, lo que yo llamo la corrupción sistémica, que es la progresiva oligarquización del poder,
en la sociedad, o sea, la progresiva desigualdad, la progresiva acumulación del poder en las capas superiores, en el fondo esto que se hace a través de la ley y no en contra de la ley, sino que a favor de la ley, esa corrupción sistémica solamente puede atajarse con instituciones plebeyas, en que las personas mismas puedan básicamente tomar decisiones, esas decisiones puedan agregarse y pueda hacerse un mandato en que se pueda vetar algo, se pueda iniciar algo y que básicamente puedan, por ejemplo, iniciarse un impuesto a la riqueza, que es algo que se está discutiendo hace mucho tiempo, pero que ningún congreso en el mundo ha logrado pasar ni siquiera discutir seriamente. Sin embargo, es algo que, siendo que el 80% de las personas en cualquier sociedad son parte de la clase plebeyas, parte de los comunes, en el fondo en que vives básicamente con tu cheque a final de mes y no tienes otras formas de ingresos que te hacen autónomo, es el 80% de la población, las personas estarían de acuerdo con algo así. Entonces eso es algo que no va a ocurrir salvo que tú puedas forzarle la mano a la oligarquía. Lo mismo con el cambio climático y la destrucción del medio ambiente. O sea, tenemos por el otro lado a los Elon Musk del mundo, en que básicamente quieren ir a colonizar Marte en vez de básicamente parar la destrucción medioambiental en la que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, hay un tema de que el pueblo no tiene una vía institucional para poder contrarrestar y resistir el poder de la oligarquía, que hoy está a un nivel, como Thomas Piketty lo ha dicho el historiador económico francés, Ujú. al nivel del régimen antiguo, en el fondo, en Francia, pre-revolución francesa. O sea, en eso estamos, a ese nivel de desigualdad. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo el presente. Entonces, yo escribí ese libro, era parte de mi tesis doctoral, que es en la generalidad, pero tenía a Chile en mi mente, en el fondo, como un país que ha sufrido una oligarquización profunda y muy rápida debido a el régimen autoritario que impuso todas las políticas neoliberales que no se han podido cambiar hasta el día de hoy, ¿ya? Y que en Ujú. el fondo Chile es un país que es, de nuevo, un laboratorio para políticas de austeridad y neoliberales y de apertura al mundo que hacen de las personas más vulnerables y de las familias más ricas de Chile supermillonarios, básicamente. Entonces, desde ese punto de vista es que yo veo el régimen constitucional y la democracia y cómo poder editar esa estructura para poder introducir instituciones plebeyas en que la gente común y corriente pueda participar, ¿ya? Y eso obviamente puede tomar distintas formas, ¿ya? Una de ellas son las asambleas ciudadanas, por ejemplo, elegidas por sorteo. Otras son las que yo estoy más de acuerdo, que son asambleas primarias, que son básicamente asambleas barriales, en que las personas cualquiera puede participar y puede tener una opinión y formarse como un sujeto político. Porque parte de lo que tenemos el problema hoy, que somos consumidores de política. Nosotros consumimos la propaganda que nos venden, pero no Ujú. somos sujetos políticos, no tomamos decisiones por nosotros mismos. Entonces, tenemos que reeducarnos en la política para poder tener poder en esta sociedad. Entonces, esa es parte de mi línea de investigación y es en esa línea en que yo veo el populismo desde el sur global, un populismo de izquierda, como una forma de contrarrestar, en el fondo, esta democracia oligárquica con un golpe que hay veces que es visto como algo que es irresponsable o que no respeta las reglas, pero que viene desde esa tensión en el fondo y desde esa dirección a traer más igualdad a la sociedad, de contrarrestar el poder de la oligarquía. Entonces, desde ese punto de vista es que yo veo el populismo de izquierda, que nace de hecho como ideología en Rusia en 1860. ¿Ya? Que Ujú. luego está en Estados Unidos en el People's Party, en el partido de la gente, ¿ya? El partido del pueblo, Ujú. en que son en contra de la plutocracia específicamente. Y luego en Latinoamérica, donde ha sido muy fuerte en la mayoría de los países. Entonces hay una trayectoria del populismo de izquierda y hoy día hay una subversión de esa historia. Hoy día se le llama populismo a la extrema derecha, lo que hace que la extrema derecha sea más aceptable, en el fondo, menos peligrosa, porque no suena muy peligroso, pero si uno le llama al populismo de derecha fascismo, entonces uno ahí empieza a tener un poco más de miedo. Entonces yo creo que es una forma de sanitizar la extrema derecha y de demonizar el populismo de izquierda, porque el populismo de izquierda realmente no ha ido en contra de los derechos humanos, ha ido en contra de la propiedad, ¿ya? Y eso es algo que no se le perdona, ¿ya? A los líderes. Y se hace una falsa ecuación entre la violación al derecho a la propiedad y la violación a los derechos humanos, que obviamente no tiene nada que ver. Ujú.
Bien, bueno, interesantísimo. Me quedé atentamente escuchando y pensando. Bueno, me encantaría hablar, Camila, el año que viene para profundizar un poco más los conceptos, para hablar en ese momento. No tenemos idea de qué va a ocurrir en Medio Oriente, pero bueno, para continuar esta conversación, que te agradezco mucho desde mi humilde lugar, toda mi solidaridad con con lo que te ocurrió, con el caso de censura, y mi solidaridad o nuestra solidaridad con todos los intelectuales, los académicos, los artistas, las personas, todas las personas, bueno, desde aquí aliento a que vayamos de a poco desarticulando, destruyendo de alguna manera todas las trampas impuestas por el sionismo, y por cualquier plan y por cualquier ideología colonizadora, ¿no? Me parece que eso es lo fundamental. El sionismo es una ideología colonizadora, hay muchas. Bueno, me parece que tenemos que estar todos. Empezando por la de Estados Unidos, ¿no? Porque en el fondo tenemos varios ejemplos de apartheid y segregación, como por ejemplo Exactamente. Sudáfrica y Estados Unidos durante el régimen de Jim Crow, que Ujú, el fondo sobrevivió después de la abolición de la esclavitud hasta ujú, los años 50. ujú, Entonces, de hecho, las personas estaban siendo criminalizadas y segregadas hasta bien entrados los 60. Entonces, eh, y llamamos a eso democracia. Cuando tenemos que realmente criticar lo que sabemos de la democracia y realmente qué es la democracia y cuáles son las ideologías que van en contra de eso, pero se camuflan como democráticas, ¿ya? ujú. Entonces eso lo encuentro muy interesante de investigar y de hacer paralelos entre estos distintos regímenes segregacionistas y sus ideologías supremacistas. Ujú, sin duda, sin duda. Bueno, el lenguaje siempre como territorio en disputa, ¿no? Como decías, llamar a la ultraderecha en lugar de fascismo, populismo, quizás es un poco más fácil de tomar o de absorber, ¿no? No nos molesta tanto. Bueno, como hablábamos de terminar con el antisionismo y equipararlo con el antisemitismo, bueno, empezar a cuestionar también el concepto de democracia, ¿no? No todo lo que se vota es algo democrático, sino hay que pensar qué ocurre una vez que un grupo de personas asumen el poder. Sí, En ese y última acotación, sí, el tema de la elección, porque eso es sí. algo muy interesante. Acaba de morir Bernard Manan, que es un francés que hizo una historia de las distintas formas de elegir a los representantes. Y él hace la historia de la elección. Y él demuestra que la elección era un método de selección de personas al poder que era básicamente aristocrática. Si uno lo piensa, es la selección de los mejores, supuestamente. En Claro. cambio, es la lotería, que es el procedimiento democrático. Entonces, en el fondo, nosotros hemos adoptado un método de selección de poder que es aristocrático, que en el fondo es oligárquico, que es Ujú, para los mejores, los pocos, los que tienen más educación o más dinero, ¿no es cierto? Los que nosotros elegimos, y no es un mecanismo democrático de selección del poder. Entonces, es completamente trastocado, ¿ya? Entonces, hay que realmente, la elección no es democrática, uno elige en organismos no democráticos, en el fondo. No porque haya elección significa que hay democracia. Hay que ujú, separarlo y al final creo que hay que conectarlo con el poder popular. Y si no hay ujú, poder popular, y la gente no es agente político, entonces no hay realmente democracia, ¿no? ujú. Sí, el historiador argentino Osvaldo Bayer hablaba mucho de las asambleas. Él se autopercibía, se consideraba un anarcohumanista, y pensaba que el comienzo de las cosas buenas para el pueblo trabajador, para los plebeyos, para los normales, estaba en las asambleas, ¿no? Como vos decías, las asambleas primero barriales, quizás después un poquito más grandes. Bueno, ojalá que el mundo en algún momento pueda encaminarse para ese lugar. Lo vemos lejos hoy en día. Camila, ha sido un placer gigantesco conversar con vos. Me encantaría, como dije, seguir conversando el año que viene en otro conversatorio. De nuevo, toda mi solidaridad y te mando un abrazo fuerte desde aquí. Muchas gracias. Un abrazo.